Ponte cómodo. Contén la respiración. Y goza de mi lectura. El guardián, escrito por Jezabel y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terrifix. Festival del Terror, lunas de octubre 2021. ¿Tienes miedo? Al despertar, la busqué por todos lados, en el cuarto, el baño, la sala y por último en la cocina. Entonces me encontré con ellos, con esos bellos ojos que siempre había amado y que ahora me miraban fijamente desde la estufa. Entonces, al darme cuenta, lo que veía, trastabillé, me llené de horror y supe lo que estaba pasando. Yo la amo, la amaba, y sin embargo, dicen que los muertos buscan la luz, que les atrae cual moscas y se aferran a ella para sentirse vivos. Dicen que las luces que siguen los llevan al descanso, pero a veces la luz que siguen no es la correcta y a veces simplemente son atrapados para siempre. Nadie irradiaba más luz que ella, con su sonrisa fácil y su mirada tierna. Cualquier persona que la conociera llegaba a apreciarla, a hacerse su amigo. Nadie era como Candy. Durante años pensé que la desgracia la seguía debido a la bondad de su alma, el haber sido abandonada por sus padres, el haber tardado en ser adoptada a pesar de sus cualidades, el ser adoptada por aquella familia que al parecer la odiaba. Todo, absolutamente todo le pasaba, y no se me hacía justo que ella sufriera tanto a través de los años. Cuando la conocí, en medio de aquella noche, a través de la neblina, no pude más que quedar hechizado por su imagen. Ahora puedo decirlo. Aquella silueta que se fue formando a mis ojos era más como un demonio que me estaba trayendo a sus garras. Pero en medio de la bruma no sentí miedo, porque la noche es engañosa y mi visión estaba nublada por las lágrimas. Entonces enfoqué aquella imagen y la vi ahí, parada ante mí. No era una belleza, pero aquella aura, no sé qué era precisamente, pero aquello que irradiaba me hizo verla como la mujer más bella del mundo y pensé en verdad que no volvería a verla. Durante todo el viaje la evité, más por el hecho de saber que podría llegar a obsesionarme y era demasiado doloroso perder algo que... No. La verdad, tal vez estúpido de mi parte pensarlo. Lo cierto es que evité encontrarme con ella y bajé de aquel barco sin la intención de volverla a ver. ¿Destino? Yo no creía en el destino.
pero cada vez me di cuenta que éste me iba envolviendo y siempre, de alguna forma, ella estaba ligada a mí. Aquella niña rubia fue, y creo que siempre será, mi primer y único amor. En mi mente no existe otra persona que no sea ella. Después de tantos años juntos, creí conocer a aquella mujer de ojos verdes que entró en mi alma y corazón, aquella que creí haber perdido en una etapa de mi vida, no una, sino 2 veces, y que cuando pude recuperar, fui el hombre más feliz de la tierra. ¿Qué hicieron con ella? ¿Qué es lo que hicieron? Desde pequeña acudía diariamente a aquel árbol, que según ella la había visto crecer, sin saber que era quien la había visto nacer. La señorita Pony y la hermana María la habían encontrado al pie del mismo gracias a su potente llanto, pero contrario a lo que le habían contado, la encontraron desnuda en medio de la nieve, sorprendiéndose y al mismo tiempo maravillándose de la fuerza de aquella blanca criatura. El mismo día encontraron a otra chiquilla, pero quien traía toda su atención era la rubiecita, a quien aprendía rápidamente todo aquello que las 2 buenas damas le enseñaban. Muy pronto, la señorita Pony supo que aquella chiquilla podría ser su sucesora. Veía en ella una extensión de sí misma y, de alguna forma, alguien a quien siempre estaría ligada. Cuando fue adoptada, fue la única que siempre tuvo contacto con ellas, sin contar a Tom y a Jimmy, quienes debido a un trato especial continuaban yendo al hogar a ayudar y a proveer. Eran pocos los que lograban ser adoptados. Por lo regular eran niños que para ellas eran especiales, niños que siempre buscaban la manera de retribuir al hogar aunque no volvieran a él. Nada raro para un niño agradecido, solía decir la hermana María, quien sabía que nunca volvería, pero al menos nunca les faltaría aquello que ellas necesitaran, pues no tenían más forma de sobrevivir que las donaciones de la gente. Pero la realidad era otra. Aquel lugarcito lejos del mundo, en medio del bosque, en medio de la nada, donde 2 maravillosas mujeres estaban siempre dispuestas a ayudar a los niños abandonados por sus padres. Aquel lugar custodiado por aquel enorme árbol que parecía más un guardián vigilante de aquella pequeña propiedad. Aquel sitio no era más que el hogar de ellas, era simplemente que la gente llegara en realidad al sitio a adoptar a niños que nunca crecían, y cuando pasaba, siempre había un contrato que firmar, donde aquellos niños a los cuales ellas cuidaban con celo eran parte de su séquito, uno que había estado recolectado a lo largo de los años. Sí había adopciones. Se decía que cada primer domingo del mes, pero en realidad solo 1 o 2 niños tenían la fortuna de partir. Solo aquellos que en verdad habían sido abandonados, aquellos que tenían un mínimo de tiempo en el hogar y que aún no podrían decir lo que ahí realmente pasaba. ¿Excepciones? Las hubo. Cuando Tom se fue con un ganadero que vivía cercano al lugar y que, para no estar solo, les había pedido a cambio de leche y carne la oportunidad de ser padre, con la promesa que a su partida aquel chiquillo se quedaría a cargo de todo. O cuando Annie era adoptada en vez de Candy, a quien unos padres, desmoronados por una pérdida anterior, firmaron aquel contrato que prometían una suma de por vida para ayudar al hogar. Y aunque intentaron rehuir aquella promesa partiendo fuera del alcance de las mujeres, se vieron en la infructuosa necesidad de volver a cumplir su promesa al ver que la fortuna se deslizaba por sus dedos. O Jimmy, quien años más adelante consiguió una adopción por parte de otro rancho aledaño y quien, al igual que Tom, acudía al llamado de la anciana cada vez que algo requerían. Sí, aquel lugar tenía un imán para sus hijos. Pero Candy era especial. No era una chiquilla abandonada como todos creían, no era una huérfana más del hogar.
Era hija de aquel árbol al cual llamaba padre. Era verdaderamente una hija de la naturaleza o de... No. Ella había llegado en invierno, en pleno solsticio. Fue una noche en la cual aquellas mujeres celebraban en medio de un ritual la llegada de aquellos espíritus ancestrales. Tom escuchó los llantos mientras comían. Él fue el elegido de conocer antes que nadie su llegada. Era un niño pequeño, ciertamente, pero aún así fue el elegido de hacer el llamado a sus madres para correr al encuentro de ese nacimiento. En medio de la nieve, ellas corrieron. Al ver a Annie, la tomaron en sus brazos y la cobijaron con la manta que traía, pero al escuchar otro poderoso llanto y buscar su procedencia, no pudieron sino alegrarse de que por primera vez los espíritus las hubiesen escuchado. Aún cortaron el cordón que la unía al árbol. Aquella luz que irradiaba en medio de la noche, aquel sonido abarcando el bosque, todo daba la bienvenida a la chiquilla. «No puedo creerlo, al fin», dijo la mujer mientras se hincaba ante el árbol, quien meció sus ramas a forma de saludo a pesar de no haber viento. Sí, Candy era especial y desde pequeña lo demostró. Se crió como cualquier chiquillo y despidió a varias mientras las mujeres creían que ella nunca se alejaría del hogar, hasta que un día, cuando la niñez de ella terminaba, decidió que era tiempo de ir a otro lugar. ¿De qué manera podían retenerla? Sin embargo, en su afán de saberlo, la respuesta vino del árbol. «Ella siempre volverá», dijo en medio de su despedida. Candy sabía bien cómo esconder lo que era. Algunas veces sin que nadie se diera cuenta. Hablaba con los animales, de tal manera que hasta las serpientes podían entenderla. Trepaba árboles como nadie, no por su condición atlética. Lo hacía porque se unía a la naturaleza de una forma peculiar. Podía pasear en medio de la noche, guiada por las voces de las plantas, y después, mucho tiempo después, ella era parte de aquello que nadie podía ver. En su afán de que nadie lo supiera, ella misma actuaba de manera inocente y noble, pero siempre encontraba la forma de tomar venganza sin que nadie pudiera culparla. Es cierto que dejó que los Ligan la maltrataran, pero fue una forma de alcanzar lo que quería. Nos habíamos separado. Para cualquier persona hubiera sido normal perder a su primer amor y mantener intacto su recuerdo, pero continuar así con su vida. No para mí. Desde mi partida del San Pablo, Candy siempre estuvo en mi mente. Soñaba con algún día volver por ella y el destino, del cual alguna vez me mofé, volvió a unirnos a través de un breve encuentro y de varias misivas que prometían un final feliz para ambos. De no ser por el accidente de Susana, así hubiera sido. Tomé mi separación de la peor manera y ahora que lo pienso, esa actitud enfermiza que tuve pudo haberme destruido. Algunas veces sentía que alguien me observaba desde la ventana de mi habitación o de algún rincón oscuro de la casa. Eso fue cuando recién anuncié mi compromiso. A partir de ahí, me sentí perseguido. Una opresión en mí no me abandonaba, pero al mismo tiempo, aquella necesidad de ver una vez más a Candy me provocaba mirarla en la cara de todas las personas. Creí volverme loco porque además de ello seguía sin saber de su persona a lo largo de los días. A decir verdad, creí que al anunciar el compromiso ella volvería a mí pidiéndome que no me casara, pero por otra parte sabía bien que ella no haría eso. Su alma caritativa no permitiría quitarle a alguien algo. Ese alguien era Susana y ese alguien era yo. Terminé casándome con Susana,
pero Candy nunca salía de mi mente y mi corazón. Llegué a un punto en que la veía en todos los lugares y a cualquier hora del día. Mi imaginación era tal que alguna vez incluso hice el amor con ella en la misma cama que compartía con Susana. La misma cama que... Aún recuerdo nuestra noche de bodas. Recuerdo cómo tomé a Susana entre mis brazos, sintiendo aquel peso que antes ya me había arrastrado a una vida de miseria. Puedo recordar incluso cómo le ayudé a quitarse el vestido para que se recostase en espera de... Temblé. Evoqué la imagen de Candy con tantas fuerzas, pidiéndole incluso perdón por continuar con mi vida de esta manera, que, como si me hubiese escuchado, apareció en ese mismo lugar, vestida de blanco, como si ella fuese a quien había desposado. La tomé en mis brazos y le susurré que la amaba, y ella me abrazó con fuerza, besándome apasionadamente. Pude sentir su piel entre mis dedos, probar sus labios, hasta sentir los míos hinchados de tanto besarla. Pude perderme en esos verdes ojos y hacerla mía como hubiese deseado hacerlo. Sentí su cálido cuerpo contonearse en mí, escuché sus gemidos, el vaivén de nuestros cuerpos, la amé de mil maneras y sin siquiera sentir el cansancio hasta casi el amanecer, hasta que ella me besó la frente y me invitó a dormir. Sentí como mi alma descansaba con aquel beso y pronto aquel sueño se volvió profundo, oscuro, perdiéndome de pronto en la nada. Cuando desperté, Susana estaba a mi lado, dormida, profundamente dormida. No sé lo que pasó aquella noche en realidad, pero sé que no toqué a Susana porque ella seguía vestida, y aunque no me lo dijo, estaba confundida por la mañana al no recordar nuestra noche de bodas. No fue la única vez. Cada vez que debía cumplir con mi deber, Candy venía a mi mente y danzábamos en medio de la cama con mi esposa a un lado. Incluso alguna vez le escuché susurrarme al oído que no me preocupara por ella, porque nada recordaría de nuestro idilio. Susana, pobre Susana, tal vez enloqueció debido a mi propia locura, pues ella también decía ver a Candy. A veces me veía sentado en la mesa o en el estudio y entraba furiosa preguntándome con quién estaba. No, yo siempre estaba solo, pero no puedo negar que tomé la costumbre de hablar para mí mismo, como si ella estuviera ahí junto a mí. Le consultaba mi día a día o me quejaba de las cosas que iban pasando en mi vida. Era una manera de mantenerme cuerdo. Pero Susana estaba segura que Candy estaba en aquella casa. Me lo dijo varias veces. No me mientas. Yo la vi en el jardín, la vi en el estudio, a tu lado, la vi en la biblioteca, la vi en nuestro cuarto, la vi. Dile que se largue, que nos deje en paz. Ella renunció a ti. ¿Qué podía yo responder ante esas aseveraciones que Susana hacía? Yo sabía que Candy no estaba con nosotros, pero igual la sentía junto a mí, y negar lo que Susana decía era como negarme a mí mismo que ella nunca más volvería a estar a mi lado. Sí, creo que Susana se volvió loca por mi causa. De pronto le alteraban los ruidos, la oscuridad, incluso salir al jardín. Dejó de ser una opción, porque, según ella, Candy estaba vigilándola. Además comenzó a ver animales a su alrededor. En las noches despertaba gritando y pidiendo que cerrara la ventana, pues de pronto un enorme cuervo comenzó a posarse en la misma. Pero no era solo eso. Hablaba de un enorme perro que se sentaba a observarla desde la orilla de la cama, o de aquella víbora que en varias ocasiones se le había enredado en la pierna queriendo atacarla. Pronto empezó a dormir con luz, y más adelante dejó de dormir. ¿Cuánto puede un ser humano dejar de dormir sin afectar su mente? La única manera de que pudiera hacerlo fue cuando llamamos al médico para que le diera gotas de opio para curar su mente.
pero ella no pudo aguantar tanto, pues hasta en los sueños más profundos parecía que aquellas alucinaciones la atacaban. Fueron meses difíciles, más para ella que para mí, pues de alguna forma Candy siempre estaba a mi lado. Su imagen, su alma nunca se separó de mí, y eso me ayudó a sobrellevar la situación. Ella estaba muerta. Su muerte no dejó de ser desconcertante, y aunque no teníamos una relación normal, no dejó de doler porque alguna vez fuimos amigos, y en los últimos años, a pesar de que estábamos más por compromiso social que por algún sentimiento que nos uniera, ella fue mi esposa. Quiero pensar que su muerte fue como una forma de liberarme y liberarse, olvidar lo que vivimos durante nuestro tiempo juntos. Por ello, no guardo foto alguna de su paso por mi vida, pero sé que pasó, sé que ella estuvo conmigo y que lo vivido en aquel lugar también aconteció. Después de aquello, continué con mi vida, y aquella casa me quedó demasiado grande porque la presencia de Candy dejó de sentirse conforme iban pasando los años. Aún así, seguí llamándola. Seis meses tuvieron que pasar para que me animara a escribirle. 6 meses en los cuales debí aguantar para no correr a buscarla. No sabía en realidad cómo ella reaccionaría, si me aceptaría, si aún pensaba en mí. Por ello aquella carta escueta me servía de pretexto para ahondar en detalles sobre sus sentimientos. Fue sorpresivo para mí cuando recibí su respuesta y darme cuenta que ella estaba al tanto de la situación, de lo que pasaba a mi alrededor. No necesité escribir otra carta, pues apenas leí sus letras, hice mi maleta para ir a buscarla. Parecía que ella me esperaba. Volví al hogar de Pony y el lugar estaba prácticamente igual. Aquella anciana que aquellos años atrás me había recibido no había cambiado nada, al igual que la otra hermana. Aquel enorme árbol que Candy llamaba padre se erguía en lo alto de la colina, aún más resplandeciente que antes. Nada había cambiado. Incluso, y tal vez fue mi imaginación, los niños parecían ser los mismos de antaño. Pero eso era imposible. Habían pasado ya muchos años desde mi visita anterior. Encontré a Candy en lo alto del árbol. Siempre me pregunté cómo es que tenía esa facilidad de trepar. Yo era experto en hacerlo, pero no de la misma forma que ella. Ahora que lo pienso, a mi llegada no la vi por ningún sitio, mas sí vi un águila en lo alto, dándome la bienvenida. Por eso cuando las hermanas me dijeron dónde encontrarla, me sorprendí verla en la cúspide, mirando todo a su alrededor. Era tiempo de partir, y sin embargo no podía decir adiós por más que lo deseaba. Solo pude dejarle aquello como un recuerdo, para que viera quién realmente soy, y que no extrañara mi ausencia. Debo regresar a mi hogar, porque mi deber es volver. A los ojos de Candy la vida era demasiado efímera. Ella estaría una eternidad, y prefirió vivir su primera vida como cualquier humano lo hubiese hecho, pero sabía bien que sería difícil esconder lo que era: un demonio. Su nacimiento se dio después de siglos de haber sido concebida por aquel ser al que llamaban padre, un árbol que atrapaba las almas de los viajeros a quienes les auguraban un fin catastrófico, horrible, indescriptible. Aquellas buenas mujeres les daban refugio para luego tomar su sangre como parte de un sacrificio que, a decir verdad, era necesario para su supervivencia y la de sus niños, pues el padre árbol, que no era más que un demonio disfrazado de naturaleza, necesitaba de tales sacrificios para darles protección mientras su vida durara en esta tierra, la cual era más que larga. Cuando Candy nació, fue una niña cualquiera,
Escondía poderes que nadie más que ella conocía. Podía transformarse en cualquier animal tan solo con cambiar sus ojos por los del objeto de su conversión. Podía entrar en los sueños de la gente, castigar a cualquiera mediante hechizos que solo ella lograba conocer. Su intención de vivir como cualquier mortal se desvanecía cuando aquello que creía como felicidad llegaba. No era una maldición. Era una forma de recordarse a sí mismo que ella no era la humana que aparentaba. Por eso murió Anthony. Por eso murió Esther. Ellos dieron una parte de sí al entregar su corazón disfrazado de un objeto. Ella misma terminaba con sus vidas y por ello el último rostro que lograban ver era el suyo. Archie fue el único que se salvó de tal destino gracias a Annie, quien conocía la identidad de Candy y quien pidió que le dejara el castaño para continuar su vida. ¿Y Terry? Después de buscarla en el hogar de Pony, de haber hablado con Candy y de haberle expuesto sus sentimientos, ella le pidió tiempo para pensar en todo. Él regresó con las manos vacías, pero lleno de esperanza a esperarla en su hogar. Por días estuvo ansioso de tener noticias. Seguro que ella vería dentro de su corazón y en el momento que él volviera a buscarla, aceptaría darle aquella oportunidad que ambos se debían. Pero las cosas dieron un giro. Ella llegó en una noche oscura de tormenta. Su bella sonrisa apareció apenas al abrir la puerta. Aquel relámpago que iluminó el cielo me sorprendió, pues por un segundo parecía traer consigo un séquito de personas tras de ella. Pero luego me di cuenta que venía sola. La abracé. Nunca me sentí tan feliz. Candy era la única mujer que había amado, y al tenerla ahí, me hizo darme cuenta que nunca podría volver a dejarla ir. La invité a pasar. Quise en ese momento platicar tantas cosas, pero lo primero fue secar su ropa. Le presté una pijama mía, y nos quedamos juntos a la chimenea para quitar el frío. No pregunté por qué ella estaba ahí. No era necesario. Según yo, y sin poder evitarlo, sin importar las consecuencias, esa noche nos amamos. Todo fue tal como en mis sueños, incluso tal vez parezca grotesco, pero lo hicimos en aquella misma cama que compartí meses atrás con Susana. Ahora lo pienso y creo que no fue algo normal, pero a ella no pareció importarle que amaneciéramos abrazados en aquella cama. Y yo en ese mismo tiempo lo olvidé. A partir de ahí, estuvimos juntos hasta el día de hoy. No tuvimos hijos, pero entre nosotros nunca fue necesario. Ella solía volver al hogar de Pony cada año. Supuse que la razón de no poder ser madre era lo que le recordaba que había niños que la necesitaban, pero curiosamente nunca quiso adoptar a alguno. Y yo, celoso de perder contra otro ser, preferí guardármela para mí mismo. Nunca le dije a qué volvía. Nunca me pregunté por qué cuando se iba mis sueños eran monstruosos y cómo aquellos sueños llenos de seres horribles tuvieran que ver con ella. Nunca le dije tampoco cuántas veces me sentí acechado por monstruos imaginarios a donde quiera que fuera. No quería que pensara que estaba loco. Además, cuando ella estaba cerca, todo parecía normal. Fue entonces que atribuí aquello como ansiedad por su partida y como una forma de extrañarla y sentirme solo. Ahora que lo pienso, ya lo había visto antes. Aquellos seres llegaron con ella esa noche, rodearon nuestra casa y entre risas y gemidos disfrazados de vientos y tormentas se mantenían cerca de nosotros. La vi algunas veces, hablando sola en nuestra casa cerca del río Avon. También la vi perderse en medio del bosque y desaparecer casi ante mis ojos
cuando viajábamos a la villa en Escocia o viajábamos a Chicago a visitar a su familia, siempre en los bosques. Han pasado tantos años, tantas cosas en nuestras vidas, algunas que para mí eran más pesadillas que una realidad, que ahora no sé si lo que veo está pasando o si solo es un mal sueño del cual no me he despertado. Aquellos ojos viéndome desde la estufa fijamente mientras que ella ha desaparecido de mi presencia me hace pensar que en realidad todo este tiempo estuve con un demonio, pero uno que me ha hecho feliz. ¿En verdad he sido feliz? Ahora ya no sé si lo fui, si aquella chica de la cual me enamoré existió realmente. Afuera escucho voces y risas, murmullos que me dicen que se ha ido y que no volverá. Me levanto lentamente de donde me ha dejado caer aterrorizado. Mis piernas apenas pueden mantenerse en pie. Me sostengo de la pared para acercarme a la estufa. Sé lo que estoy viendo, pero necesito comprobarlo más de cerca. Entonces, en aquel comal lleno de cenizas, están colocados perfectamente alineados los ojos de ella, observándome, como si siguieran cada movimiento mío. Afuera escucho aullar a un lobo y me estremezco al pensar que también eso lo vi. Pero en un sueño, donde Candy se alejaba de mí, mientras se transformaba en un animal internándose en el bosque. Eso era. Nunca fueron sueños. Tomó una toalla de cocina que está sobre la mesa y la colocó sobre las córneas y camino a la mesa para llorar su partida. La amo. La amaba. En realidad, ya no sé si tampoco eso fue real. Lo único que sé es que no volveré a verla porque ha decidido liberarme de su embrujo. A mi edad ya no sé si sea bueno o malo. Pronto llegará la muerte y moriré solo, sin ella, sin nada. He regresado. Después de tanto tiempo regreso a quedarme esta vez. Mi vida terminó en aquel lugar donde dejé parte de mí, pero era necesario para renacer y continuar mi legado. La señorita Pony, después de tantos siglos, cumplió su ciclo y ahora soy yo quien debe alimentar a mi padre, quien debe mantenerse fuerte para que no desaparezca nuestra raza. Ya he probado la humanidad y es tan frágil que no vale la pena continuar protegiéndola. Todos han muerto ya, excepto Terry, quien para su desgracia tendrá que sufrir las consecuencias de haberme amado por tantos años. Su alma ya no podrá descansar y su cuerpo se irá extinguiendo, perdido en la demencia. Fin.